Saludo a los hermanos con la paz del Señor. Doy gracias a Dios una vez más que podemos conectarnos a través de los medios virtuales para poder compartir la palabra del Señor. Ya que no podemos estar unidos físicamente, nos une su Espíritu Santo y a través de esto nos podemos ver por la cámara y compartir de esta manera la palabra del Señor. Bueno, antes de ir a la palabra del Señor, quiero compartir con ustedes una alabanza que habla de sana nuestra tierra, ¿no? Que Dios nos perdone todas nuestras faltas, y que podamos expresarle nuestro cántico de alabanza y gratitud. Gloria a Dios. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti quiero humillarme. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Señor, hazlo. Cántelo una vez más conmigo. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, Señor. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti, quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi
escucha y perdona mi rebelión. Sana, sana nuestra tierra, Señor, sana nuestra tierra. Oh, clámale fuerte. Sana nuestra tierra, sánanos, Señor, sana nuestra tierra, que nos oigan hasta el cielo. Sana nuestra tierra, oh Señor, sana nuestra tierra. Sí, por favor, sana nuestra tierra con tu amor. Ten misericordia, Señor, ten misericordia, misericordia sobre tu pueblo. Bueno, vamos a compartir la palabra del Señor. La lectura bíblica está en 1 a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Lo que el apóstol Pablo le enseña a Timoteo, que es lo que vamos a ver en este día. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Bueno, días pasados tocamos acerca de lo que es la iglesia. La palabra iglesia, eclesia del griego, que significa congregación, reunión de qué, de personas, de gente santificada, de gente lavada por la sangre de Cristo. Esa es la iglesia del Señor. Y como iglesia de Cristo, como iglesia del Señor, tenemos responsabilidades que la tenemos que llevar adelante y que tenemos que cumplir. Y vamos a mencionar 5 puntos que todos son importantes, ninguno es más importante que el otro, todas son iguales. Y como primer punto vamos a mencionar lo que es la querigma o proclamación. La palabra querigma del griego significa proclamar, anunciar, contar a otros las buenas nuevas de salvación, de lo que Cristo hizo por nosotros. Es una de las tareas que la iglesia lo tiene que hacer, de proclamar el Evangelio. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fueron las palabras de Cristo Jesús en la Gran Comisión. Y ahí en el Evangelio, eso encontramos en Mateo 28, 19 y 20. Y después en Marcos 16, 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Predicar es entonces la tarea, la proclamación del Evangelio, la predicación del Evangelio es una de las tareas de la iglesia. Y nosotros en este tiempo estamos predicando la palabra del Señor. No nos reunimos físicamente, pero a través de los medios virtuales estamos predicando la palabra del Señor y así estamos llegando también a muchos hogares, a personas que nos están escuchando y nos están viendo por YouTube y bueno, por otras redes sociales. Y qué lindo es esto, hermano, cumplir con la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo, de proclamar las verdades del Señor.
Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Estamos saliendo de las 4 paredes de la iglesia, predicando. ¿Y cómo usted predica? No solamente en el púlpito, sino que lo mejor es contar el testimonio de lo que Dios hizo en su vida, que Cristo le transformó, que Cristo le sanó, que Cristo hizo algo en su vida, cuál fue la forma en que usted conoció al Señor, su testimonio, y eso es lo que vale más que 1000 palabras, nuestro testimonio personal. Alabado sea su nombre. O sea que como primer punto, entonces, una de las tareas más importantes, hermano, es de predicar el Evangelio. Así es que, hermano, no se olvide de esto. Predique la palabra, predique, cuente a otros, testifique a otros, proclame a otros las verdades de nuestro Señor Jesucristo, lo que hizo Cristo en su vida. O sea que, como primer punto en este día. Bueno, otra de las funciones de la iglesia es la adoración. Proviene de una palabra griega, latría, que significa adoración. La iglesia primitiva adoraba a su Dios y nosotros lo seguimos practicando también en este tiempo. Seguimos adorando al Señor. O sea que expresamos nuestra gratitud, lo que brota, lo que sale de nuestro corazón, y le decimos: gracias, Señor, por todas las bendiciones recibidas, y le cantamos al Señor, le adoramos, le decimos que le amamos, que le honramos, que le damos la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Y dice ahí en Timoteo: por tanto, al Rey de los cielos, de los siglos, inmortal e invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Una expresión de gratitud. Y ahí en el libro de Apocalipsis también hay un versículo que dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Son expresiones de gratitud que brotan del corazón del creyente para con su Dios. Y le decimos, ahí vienen palabras que el Espíritu Santo nos da, y le decimos: Señor, te amo, Señor, te alabo, Señor, te adoro, Señor, te doy gracias. Y salen las palabras de por sí solas, porque el Espíritu Santo es el que nos inspira a hacerlo y a decirlo. O sea que la proclamación del Evangelio como primer punto, como segundo punto, la adoración cristiana. Bueno, como tercer punto, otra de las funciones de la iglesia es la koinonía o la comunión. Comunión con los hermanos, entre hermanos. Si tenemos comunión con Dios, también vamos a tener comunión los unos con los otros. La iglesia primitiva, los primeros cristianos se caracterizaban porque tenían en común todas sus cosas y no había necesidad de ninguno de ellos, porque lo compartían todo y se reunían en las casas, compartiendo el pan, las oraciones, y así atendían la necesidad de los demás, de manera que no hacía falta absolutamente nada. Es otra de las funciones de la iglesia. Nosotros en este tiempo también tenemos comunión los unos con los otros. Nos reunimos en el templo, ahí alabamos al Señor, predicamos el Evangelio, y también tenemos comunión los unos con los otros, y a veces tenemos fiestas lindas, compartimos una comida, un refrigerio, en armonía, en paz. Y esto era muy frecuente en la iglesia primitiva. Y esta es una función que la iglesia tiene que cumplir en este tiempo. O sea que la comunión entre hermanos. Si tenemos comunión con Dios, vamos a tener comunión con nuestros hermanos. Y a veces se demuestra, la comunión en la iglesia es lo que yo pueda
hacer por mis hermanos, no lo que los hermanos puedan hacer por mí, sino lo que yo pueda hacer por ellos. Esa es la actitud que tenemos que tener, esa es la actitud que Dios quiere que tengamos, de brindar nuestro amor, de brindar esa solidaridad para con otros, para con los demás, más sobre todo a nuestros hermanos. Y en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de aislamiento, en este tiempo de pandemia, del coronavirus, hay tanta necesidad, tanto necesidad física, necesidad espiritual, de todo, hermano. ¿Y qué tenemos que hacer? Tener comunión los unos con los otros. A través de este medio virtual estamos teniendo contacto y estamos compartiendo el pan de vida, que es la palabra de Dios. Como cuarto punto, vemos el servicio o diaconía. La palabra diaconía significa servicio. Bueno, la iglesia primitiva, los primeros cristianos se caracterizaban por el servicio que brindaban los unos a los otros. Cuando las viudas de los griegos estaban descuidadas en el repartimiento del pan, entonces la iglesia tomó cartas en el asunto. Los apóstoles enseñaban de que tenían que brindar esa ayuda a las viudas, entonces la iglesia colaboraba, y en este tiempo también nosotros colaboramos con el servicio. Algunos limpian, otros hacen arreglos en el templo, atienden la necesidad del prójimo, la necesidad de los hermanos. Y ahora en este tiempo de tanta necesidad de Cristo y en lo material también, acá en el barrio que vivimos es un barrio humilde, y doy gracias al Señor por el hermano Ramón, que él está cocinando para muchas familias que van a retirar ahí esa porción de comida que necesitan. La situación está muy difícil porque hay gente que vive el día a día de las changas, no tienen todos un trabajo fijo, un ingreso mensual permanente. Entonces, en este tiempo que no hay trabajo, no hay actividad, hay mucha necesidad. Y el hermano, Dios lo movió, le tocó el corazón para hacer este trabajo, y lo está haciendo con amor para la gloria del Señor. Es una de las tareas de la iglesia, brindar esa ayuda al necesitado. Y esta es uno de los frutos del Espíritu, el servicio, el que reparte con liberalidad, dice la palabra. Hay que servir al prójimo, hay que servir a los hermanos. En este tiempo de necesidad, la iglesia tiene que estar presente. En este tiempo difícil, la iglesia tiene que estar presente, no solamente con lindas palabras, sino que también con hechos. Hay que brindar esa mano de ayuda al necesitado, más sobre todo a nuestros hermanos en la fe. Alabado sea su nombre. Bueno, otra de las funciones de la iglesia también es la didascalia, que significa enseñanza. La iglesia primitiva enseñaba. Los apóstoles no cesaban de enseñar la palabra del Señor. Se reunían en las casas, compartían el pan, las oraciones, y por supuesto nos faltaba la enseñanza de la palabra de Dios. La enseñanza es uno de los dones del Espíritu, que es una gracia que Dios da para poder hacerlo. Así es que es una función que la iglesia tiene que cumplir, enseñar a que la persona vaya creciendo en el conocimiento, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hay un imperativo para que crezcamos en el Señor. ¿Y cómo vamos a crecer? Conociendo la palabra, leyendo la palabra, escudriñando la palabra, y sobre todo si hay un hermano mayor en la fe que nos guíe a aprender mejor la palabra del Señor. O sea que una de las tareas principales también de la iglesia es la enseñanza. Todo esto que tocamos es muy importante. La proclamación del Evangelio, el servicio, la comunión, la adoración y por supuesto también la enseñanza.
A los discípulos lo querían hacer callar, les decían que no hablasen más en el nombre de Jesús, ni predicasen, ni que enseñasen, no quería saber nada de Cristo, la gente en ese tiempo. Pero Pedro y Juan decían, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y en este tiempo también nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hemos visto milagros, hemos visto sanidades, hemos visto transformación de personas en nuestra iglesia, en familiares, seres queridos nuestros que anteriormente eran muy reacios al Evangelio, ahora están convertidos, se ve la conversión, se ve la transformación. De manera que la iglesia cumple una función muy importante y nosotros como hermanos estas cosas las tenemos que saber y las tenemos que practicar. Y como un repaso, tenemos que proclamar, tenemos que predicar, anunciar, tenemos que adorar a Dios, tenemos que expresarle nuestro cántico de alabanza, de adoración, de gratitud, expresar con nuestras palabras lo que brota dentro del corazón, que sale dentro del corazón. Tenemos que servir al Señor, brindando la ayuda al prójimo, al necesitado. Tenemos que tener comunión los unos con los otros. Y tenemos que impartir enseñanza bíblica y también con palabras sencillas lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado, porque siempre nuestros antepasados, nuestros mayores nos han enseñado cosas lindas que edifican nuestra vida. Esto se hace, esto no se hace, esto es bueno, esto no conviene. Entonces, con palabras sencillas, demostrar a otros, contar a otros, enseñar a otros lo que Dios hizo en nuestras vidas. Qué lindo que es todo esto. Así es que, hermanos queridos, ahora en este tiempo que todo el mundo está en la casa, meditando, leyendo la Escritura, escudriñando, no se olvide de estas funciones que la tenemos que llevar adelante, como iglesia. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En este versículo es un versículo clave donde se resume lo que es la iglesia, y como iglesia tenemos, hermanos, unas funciones o unas obligaciones que tenemos que llevar adelante, que tenemos como creyentes, tenemos la responsabilidad de hacerlo, proclamar, enseñar, adorar a Dios, servir y tener comunión los unos con los otros. Así que esto, hermano, sea de bendición para su vida y que esto lo podamos llevar adelante con la ayuda del Señor. Dios te bendiga ricamente y que puedas disfrutar de la bendición de Dios con tu familia, con tus seres queridos, quietito, guardadito ahí en la casa, esperando la salida en Cristo, porque Cristo es el que nos va a dar la salida. Las noticias no son tan alentadoras, pero nosotros miramos al que todo lo puede, al que todo lo puede, que es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Amén.